En el fondo, la diferencia entre ambos no está en lo que observan, sino en qué hacen con el error humano. Uno lo toma como algo que hay que interpretar, el otro como algo que hay que explicar y corregir. Freud mira la mente como un terreno donde fuerzas ocultas empujan desde abajo. El comportamiento presente se entiende mirando hacia atrás, infancia, impulsos reprimidos, conflictos no resueltos. El ser humano aparece como alguien gobernado por causas profundas que no eligió y que solo puede hacer conscientes parcialmente. El cambio ocurre cuando el individuo reconoce esos impulsos, los nombra y los integra. El problema es que ese reconocimiento no implica necesariamente que el patrón deje de repetirse. Puede volverse comprensible sin volverse corregible. En cambio, el enfoque de Deutsch parte de una premisa distinta. Los humanos no están definidos por lo que los causó, sino por las explicaciones que usan para actuar hoy. El pasado importa solo en la medida en que sigue operando como explicación vigente. Si una idea falsa sigue activa, el sistema falla. Si se reemplaza por una mejor, el sistema cambia. No hay necesidad de escarbar infinitamente en el origen si la explicación actual ya no sirve. Freud pone el acento en el conflicto interno, deseos enfrentados, pulsiones opuestas, tensión constante entre lo que se quiere y lo que se permite. El yo es un mediador frágil, siempre negociando. Desde ahí, muchas conductas se vuelven comprensibles, pero también inevitables. Hay una aceptación implícita de que ciertos límites son estructurales. Deutsch no acepta esa inevitabilidad. Para él, cuando algo se repite, no es porque esté inscrito en una estructura psíquica inamovible, sino porque no se ha encontrado todavía una buena explicación alternativa que permita actuar distinto. El límite no está en la mente, está en el conocimiento disponible. Y el conocimiento, por definición, puede mejorar. Freud explica por qué alguien es como es. Deutsch se pregunta por qué sigue siéndolo incluso cuando ya ve el daño. Esa diferencia es clave. En el primer caso, entender puede convertirse en un fin en sí mismo. En el segundo, entender solo vale si abre la puerta a una decisión diferente. Aquí todavía no hay juicio de valor, solo contraste. Uno se orienta a hacer visible lo oculto, el otro a reemplazar ideas que no funcionan. Freud concibe el cambio como un proceso lento, casi artesanal. Repetición, análisis, insight. El sujeto habla, recuerda, asocia, vuelve a tropezar con lo mismo. El error no se elimina, se elabora. Y en esa elaboración, la persona aprende a convivir mejor con sus conflictos. Hay una ganancia de comprensión, pero también una aceptación tácita de que ciertos patrones no desaparecen, solo se vuelven más manejables. El sufrimiento se alivia, el sistema rara vez se rediseña. Ahí entra una consecuencia silenciosa. Si el comportamiento está profundamente anclado en fuerzas inconscientes, la responsabilidad queda diluida. No desaparece, pero se vuelve ambigua. El sujeto no sabía, no podía, estaba determinado. El error se vuelve explicable, sí, pero también exculpable. Eso tiene valor terapéutico, pero un costo enorme cuando se traslada a la vida social, familiar o política. Deutsch va en dirección opuesta. Para él, la responsabilidad no se basa en culpa, sino en capacidad de corrección. Si un humano puede criticar una idea y reemplazarla por otra mejor, entonces es responsable de hacerlo. No porque sea malo no hacerlo, sino porque es posible. El énfasis no está en perdonar el error, sino en no sacralizarlo. Donde Freud ve repetición compulsiva, Deutsch ve una señal de que la explicación que guía la acción sigue siendo mala. El bucle no es un destino, es un error no corregido. Y si no se corrige, no es por profundidad inconsciente infinita, sino por falta de herramientas explicativas mejores o por apego a narrativas que protegen el ego. Freud entiende al yo como algo que se defiende constantemente. Deutsch entiende al ego como un obstáculo cognitivo, una idea que protege identidades en lugar de buscar verdad. En uno, la defensa es casi inevitable. En el otro, es criticable y por tanto modificable. Aquí aparece una fricción fuerte. Freud busca aliviar el dolor sin romper al sujeto. Deutsch acepta incomodidad si con eso se rompe una mala explicación. El primero prioriza estabilidad psíquica. El segundo prioriza progreso, aunque sea inestable al inicio. Y por eso, mientras Freud tiende a producir pacientes que se entienden mejor a sí mismos, Deutsch apunta a personas que cambian de conducta porque cambiaron la forma en que explican lo que hacen y por qué lo hacen. El problema central con Freud no es histórico ni personal, es estructural. Su marco convierte el error en identidad. Cuando una conducta se explica como expresión inevitable de un conflicto inconsciente, deja de ser un problema a corregir y pasa a ser algo que hay que aceptar, elaborar o domesticar. Ahí se rompe la posibilidad de progreso real. En Freud,
El síntoma no es un fallo del sistema que deba eliminarse, es un mensaje, algo que habla. Y si habla, entonces hay que escucharlo, interpretarlo, respetarlo. El resultado es que el comportamiento dañino adquiere un estatus casi sagrado. No se toca sin cuidado extremo, no se cuestiona frontalmente, no se corrige de raíz. Se rodea, se explica, se racionaliza. Eso genera un efecto claro. El bucle se vuelve estable. El sujeto entiende por qué repite, pero sigue repitiendo. Sabe de dónde viene, pero no a dónde va. La repetición deja de ser un fallo cognitivo y se convierte en una característica del yo. Y cuando algo se vuelve parte del yo, corregirlo se siente como una agresión. Freud nunca diseñó herramientas para salir del bucle, solo para habitarlo con menos culpa. El alivio se confunde con avance, el insight se confunde con cambio, y el tiempo, años, décadas, se vuelve la moneda principal, como si la duración legitimara el método. Además, el marco freudiano tiene un sesgo peligroso, privilegia el pasado sobre el presente. La explicación siempre mira hacia atrás. Eso crea una mente entrenada para buscar causas, no soluciones, para rastrear orígenes, no para construir alternativas. El sujeto se vuelve un arqueólogo de sí mismo, no un ingeniero de su conducta. Y aquí viene el punto más crítico. En Freud no hay un criterio claro de corrección. ¿Cuándo se sabe que algo ya está resuelto? ¿Cuándo deja de ser una elaboración y se convierte en una excusa elegante? No hay falsación real. Si el síntoma persiste, es porque el inconsciente es complejo. Si cambia, es porque el análisis funcionó. El marco nunca pierde. Eso es exactamente lo contrario de un sistema que progresa. Un sistema que no puede fallar, no puede mejorar. Por eso, Freud produce expertos en interpretación, no en transformación. Produce lenguaje, no acción. Produce comprensión retrospectiva, no decisiones mejores. El ego sale refinado, no desmontado. Y un ego refinado sigue defendiendo los mismos patrones, solo que ahora con vocabulario sofisticado. Frente a eso, cualquier enfoque que introduzca herramientas explícitas para identificar errores, regular respuestas, disciplinar acciones y reemplazar patrones, deja a Freud obsoleto para el objetivo del cambio real. No porque esté mal, sino porque se queda corto por diseño. Nunca quiso corregir, quiso explicar. Nunca quiso romper el bucle, quiso hacerlo tolerable. Y hoy eso ya no alcanza, porque explicar sin corregir no es profundidad, es estancamiento elegante.